emocional o emotiva en esto, porque el Colegio San José fue el colegio también en el que yo me formé, que hice toda mi trayectoria educativa desde nivel inicial hasta el nivel secundario, hasta quinto año. Entonces hay como una carga emocional también en esto, porque siento que es parte de mi historia. Y además, porque ustedes saben que al ser Colegio San José es un colegio confesional, y trabajamos con un carisma que es el de Mariana Moas y el de Francisco. Entonces, mi relación con todo lo que conlleva la comunidad educativa se sale o surge de eso, de ese carisma, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos es cálida, es fraterna, lo hacemos desde la cercanía, no tenemos jerarquía, o sea, no hablamos de jerarquías, pues yo puedo ser directivo, pero trabajo en equipo, y estamos siempre acompañando al adolescente, pero también a los docentes, ¿sí? Desde esa relación fraterna. No quiere decir que somos amigos, pero sí que hay una relación de confianza en la que podemos construir juntos. Esa es nuestra mirada, o es mi mirada como directivo en este caso, no hablamos de jerarquías, ¿sí? Ahí está, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Gracias, Rocío. Yo, profe, quería preguntar algunas cositas. Dale, Araceli. Quería preguntarle acerca de qué cosas mejoraría o siente que debería implementar en su dirección como directora, rectora hacia los profesores y alumnos, y qué pros y contras puede sacar de la cursada virtual. Bueno, ¿qué cosas mejoraríamos? Nos dimos cuenta que hay muchas cuestiones que hay que digitalizar, porque nos encontramos con que después no teníamos a mano mucha información que son papeles, ¿no? La cuestión burocrática, que así se maneja administrativamente una institución, y que la verdad necesitamos digitalizar muchas cosas, como las planificaciones, y documentos que son propios de la institución, que también tendrían que estar digitalizados. ¿Sí? Tratar de hacer un poco más, ocupar un poco más las redes sociales por ahí para compartir algunas informaciones. Ahora que se abrió otro camino, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? Porque las instituciones, desde lo legal, hay muchas cosas que no podemos utilizar, o que tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a la información que damos, a las imágenes que compartimos, todo tiene que estar autorizado. Hablo de imágenes de familia, de alumnos, de actividades que hacemos, ¿no? Y ahora, bueno, hay como una apertura a esto que hace que tal vez podamos utilizar más. Nos da mayor confianza, ¿no? De que se entiende el fin de utilizar esas cuestiones. Otra cosa que tenemos que trabajar y mejorar más es el trabajo interdisciplinario, multidisciplinar, que todavía nos está faltando. Estamos muy acostumbrados, no hablo por todos, pero la mayoría, a trabajar cada uno en su curso, con su planificación, conocer bien su materia, y la conexión con el colega, con otras materias, a veces es un mundo desconocido para muchos. Así que la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad es algo que tenemos que empezar a trabajarlo mejor. Empezamos con algunos ensayos en este año, pero que es algo que tiene que quedar, que ya vino para quedarse, para mí, junto con el uso de las tecnologías, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Muy no sé bien. cuál era, La si había otra pregunta. siguiente, sí, había otra, Araceli. ¿Podés repetir la segunda? Sí, que cuáles son los pros y contras que usted puede sacar de la cursada virtual. Los pro, creo que ya había nombrado una que tenía que ver con esto de que los docentes tuvimos que aprender, ¿no? Mucho de lo tecnológico, las apps y demás. La contra puede ser esto, lo vincular, lo que necesita el adolescente, que es encontrarse con el otro, encontrarse físicamente, ¿no? Eso es lo que me parece que nos jugó en contra, y que hay muchas cuestiones que se pueden resolver tranquilamente en la charla con el alumno, que se puede resolver en las actividades que se hacen dentro de la escuela, y que en este caso no lo pudimos hacer porque no tuvimos ese momento de encuentro, o los encuentros se hacían a través de reuniones por Zoom, y no logramos tocar al alumno en su totalidad, tocar, digo, a nivel emocional, porque con estas
con estas caídas que por ahí tiene el alumno, con esa tristeza que le agarro, esa apatía, en lo presencial lo podemos trabajar muchísimo, pero en esto, en lo virtual, nos cuesta llegarles. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Paula, Celeste, Sabina. Profe, disculpe otra vez. Yo iba a preguntar lo mismo, profe, que preguntó recién Araceli. Ah, bueno, está Paula, gracias. Pero también, si puede decir, ¿qué Sí. valora el proceso del alumno? ¿Podés ¿Qué repetir? se valora? Sí, ¿qué valora el proceso del alumno? ¿Qué se valora del proceso del alumno Sí. en clase? Bueno, lo que hicimos acuerdos con el docente, con los docentes de la escuela con respecto a eso, que íbamos a tener en cuenta para poder hablar de promoción o de acreditación, ¿no? Porque eso es una charla que ya la tuvimos desde junio de este año, más o menos, que estábamos charlando eso, cuando nos dimos cuenta que esto iba a llegar hasta diciembre así, ¿no? Se valora mucho en el proceso la responsabilidad del alumno, no porque presente todos los trabajos en tiempo y forma, sino que cuando no lo pueda hacer, se comunique inmediatamente con el docente y justifique por qué no puede, o qué está sucediendo, para poder volver a organizar fechas de entrega o situaciones que se pueden dar, porque a todos les puede pasar. Eso era algo que también lo tenemos en cuenta. Después, la participación en los diferentes clases que se puedan dar, desde el Classroom, las preguntas que se pueden hacer en el Classroom, las devoluciones que le pide el docente que haga, las participaciones en Zoom, en los grupos de WhatsApp, cuando dan alguna clase por WhatsApp, audios que puedan enviar, eso también se valora, más allá de lo que diga, la importancia de lo que diga, o si está diciendo lo correcto, pero que esté presente en el tiempo que el docente le pide que esté presente. También ser, y esto es algo muy importante porque nos pasó mucho, ser, sincero en cuanto a la producción de sus trabajos. Que sea el dueño y el dueño fiel de sus trabajos, porque hubo muchos casos de alumnos que copiaban trabajos de los compañeros y eso subían y era una copia, era un plagio. Sí, esos problemas tuvimos bastante. Entonces, hablar con el alumno de la gravedad de copiar o de plagiar el trabajo de otro, incluso de internet, de que a nivel secundario, por ahí en la materia, el profe le puede llamar la atención, puede bajar la nota, pero al futuro, en un trabajo, esto puede costar, o en una facultad, les puede costar la carrera. Entonces, ser serios con eso, que sean elaboraciones propias, bien o mal, con poca o mucha dificultad, pero que sean elaboraciones propias. O que si hago con mi compañero, diga, lo trabajé en grupo con mi compañero, ¿sí? Y que haga con su propia letra, porque hemos tenido, por ejemplo, producciones fotográficas, es decir, sacar fotos al trabajo y no era ni siquiera su trabajo, y no se habían ni percatado que debían cambiar la letra, por lo menos les pedí eso, ¿no? Si trabajaron con el compañero, no saque foto del trabajo del compañero y mandes eso. O no le sacaban el nombre, arriba en la hojita aparecía el nombre del compañero, y borraban con un corrector y se notaba. Entonces pedirle que hagan producciones propias, que sean fiel a su propio trabajo. Que no sea plagio ni reproducción, exacto. Eso también se tenía en cuenta. Y también el tema de tener las actividades completas, ¿no? La mayor cantidad, hasta el 80% decían los profes. Eso en el proceso de toda la materia de todo el año. Muy bien, gracias, Silvana. A ver, ¿alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Celeste está con problemas de conectividad, me parece, porque se conecta y se desconecta. Tengo una más, profe. Dale, Lucía. ¿Permite a su equipo de maestro opinar en las decisiones que se deben tomar en las escuelas? Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones de acuerdos de evaluación, de cómo se van a aprobar las materias, de qué se va a tener en cuenta.
En todo lo que tenga que ver con lo que sea dentro del aula, siempre uno pregunta a los colegas, porque a veces la solución para algunos temas no la tenemos nosotros y el colega lo puede ver mejor y puede aportar. Sí, sí, se tiene muy en cuenta. Muy bien. ¿Alguna más, chicos? Hola, buenas tardes. Yo Ah, tengo una pregunta. a ver, Sabina. Si aparte de ser rectora, también es docente, es profesora en la secundaria. Eso no sé si escuché, dijo al principio y me conecté medio tarde. Sí, soy docente en la Escuela Normal número 11. Trabajo con un primer año. Tengo muchas horas de licencia, pero esa es tengo 3 horas con un primer año, justamente. Después ya todas son horas en el nivel superior, ¿no? Sí, estoy trabajando en otra escuela, así que tengo 2 miradas, 2 realidades. Bien. Esas realidades me imagino que le ayudó, digamos, para trabajar aún más unidos con los docentes y tanto los alumnos también, ¿no? Sí, me toca ser docente solamente en otra escuela y en el colegio me toca ser directora, ¿no? Sí, te ayuda muchísimo a valorar el trabajo del compañero, a valorar el trabajo de los docentes con los que uno está, y también a tener una mirada más amplia de qué es importante o qué se necesita, o esto del acompañamiento, si hay acompañamiento de las familias, o de cómo trabajan los alumnos, ¿sí? Ayuda muchísimo. Bueno. Te queremos agradecer, Silvana. Ah, bueno. Y en Muchísimo. cuanto, Ah, bueno. Sí, Bien. sí. Dale, perdón, Sabina. profe, No No, pasa está la bien. nada. última pregunta. En cuanto a la institución, en el Instituto San José, ¿existe Ujú. algún promedio de alumnos repitentes? Sí, ¿O no tenemos. aceptan repitentes, digamos? Sí, 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 tenemos repitentes, no son muchos, pero sí, se acepta y se hace un acuerdo con ellos. Bueno, en tiempos normales, digamos, porque ahora estamos en otra situación, ¿no? En tiempos normales, el alumno que vemos ya que para septiembre, octubre sus notas sus calificaciones son muy bajas, vemos que su rendimiento es muy bajo, se hacen charlas con el alumno, primero con gabinete, porque tenemos un gabinete, donde tenemos una psicopedagoga y una psicóloga que los entrevista. eh, Después la charla es con el equipo directivo, tratando de ver si podemos hacer un acuerdo con el alumno para que entienda que está llegando al tercer trimestre, que las materias que tiene desaprobadas son muchas y que probablemente pueda repetir, que entienda esa situación. Entonces lo que hacemos es un acta de acuerdo con ese alumno, eh, entre el equipo directivo, la tutora que generalmente acompaña en esa reunión y el alumno, ¿no? Donde el alumno entiende que debe determinada cantidad de materias, entiende que tiene que por lo menos tener 3 materias eh, que le queden, ¿no? De todas, tiene que aprobar todo y puede quedarse hasta 3 materias para poder tener sus previas y poder pasar de año, pero si no, tiene una oportunidad más de quedarse en la institución, un año más para probar, porque todos entendemos que puede pasar que un año no sea tan fácil, que uno le ponga todas las ganas y que igualmente el resultado no sea el que todos esperan, que es pasar el año, promocionar, ¿no? Entonces se acuerda con el alumno que puede tener una instancia más de posibilidad de repetir, pero no tenemos alumnos que repitan más de una vez. Ahí se le pide que busque otra escuela, pero eso ya se charla con el alumno, el año anterior que tuvo dificultades, el año en que ya está teniendo nuevamente dificultades, y con la familia también. E incluso cuando se inscriben, hay un acuerdo, un contrato educativo en el que también se detalla eso. Para que entiendan que no es algo que le cae de sorpresa ni a la familia ni a los alumnos, esto está charlado. Muy Ah, bien. sí, sí, ¿Alguien sí. quiere hacer alguna otra pregunta? ¿No? Profe Silvana. Profe,
Sí, Brenda. No recuerdo si me contestó qué No. conflictos tiene la institución. No recuerdo esa. A ver. Ahí leo de vuelta. Sí. ¿Cuáles son los conflictos más recurrentes en la institución y ahora en la actualidad? ¿Qué conflictos tiene la institución? ¿Conflictos en relación con los alumnos? Sí, o antes cuando había clases presenciales, tanto como alumnos o como docentes. Bueno, a ver, conflictos en general tienen que ver con la convivencia diaria de los alumnos, eso se trabaja mucho. Lo que hablaba anteriormente de tratar de enseñarle la tolerancia a la frustración, entender que al otro, el ser solidario, el ser empático con el compañero, la convivencia es lo que más se trabaja y lo que da dificultades, ¿sí? Después, con los docentes, es tratar a veces de que el docente por ahí se acuerde que hay un modelo institucional que hay que seguir. Es decir, yo en la escuela en la que trabajo sé que, o sea, yo tengo mi clase, mi lugar en el aula, sé mis materias, pero también estoy dentro de un entorno que es una escuela franciscana, confesional. Entonces tengo que tener en cuenta eso, que trabajamos con el alumno desde del ser integral, ¿sí? De que le damos su tiempo, de que lo ayudamos a desarrollarse como persona, que acompañamos con el diálogo. Eso también siempre, que es una cuestión que lo trabajamos mucho con los docentes, porque a veces, vuelvo a repetir esta cuestión de que nos vamos mucho a la disciplina o a la nota, y Y uno olvida nos lo alejamos otro. un poco de eso. Ujú. Sí, exacto. Claro. Bueno, Me parece sí. muy importante que quizás pueda, Silvana, comentarle un poquito cómo trabaja la articulación desde las áreas de formación personal, los profes o docentes tutores y lo que es el servicio psicopedagógico o el departamento de apoyo escolar, porque eso es algo, digamos, algo novedoso que no se da en todas las instituciones y que implica también una articulación y una gestión muy importante. Sí, yo cuando hablo de formación integral del alumno, me refiero al desarrollo total del alumno, de todos los ámbitos. Entonces, para poder trabajar esa integralidad, lo tenemos que hacer con muchas personas, con un equipo, porque tenemos que ver todo, lo intelectual, lo emocional, lo espiritual, lo físico, y para eso necesitamos un equipo. Ese equipo está conformado por un equipo directivo, que somos 3 en el Instituto San José, es decir, un rector, una rectora, una directora de estudios y una coordinadora de nivel secundario. Después, el colegio es confesional, así que tenemos clases de formación personal. No es solo religiosa, sino es la formación del alumno a nivel espiritual y lo religioso también. Pero no es solo que enseñamos a ver, porque a veces la fantasía de la mayoría es, bueno, la Biblia y los santos, y listo. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la interioridad, con la espiritualidad, desarrollar esa parte. También de primero a quinto año hay un tutor, un docente tutor que acompaña y trabaja estos temas que yo les decía, las dificultades de la convivencia, de la relación con el docente o con sus compañeros. Y el gabinete, que está compuesto por una psicóloga y una psicopedagoga. Esto trabaja, es como unos engranajes que van juntos. Entonces, cuando hablamos de un alumno que tiene dificultades en el aprendizaje y vemos que eso se refleja en la nota y en su comportamiento, trabaja todo un equipo, es decir, entramos a ver cómo lo podemos ayudar desde el nivel espiritual, desde la parte espiritual, para fortalecerse en el espíritu. Y ahí vienen los profesores de formación personal. La tutora, que es la que primero puede ver esos signos de alarma que se están dando dentro del aula y se acerca a informar sobre el comportamiento de determinado alumno, sobre lo que expresó el grupo o el alumno en particular.
y ahí tenemos que trabajar también con el gabinete, que nos puede asesorar acerca de qué actividades se pueden desarrollar dentro del aula para ayudar a ver qué es lo que está sucediendo o ayudar a resolver algún conflicto que ya se está dando, ¿sí? Generalmente lo que queremos hacer es no llegar al conflicto, sino que ir tomando la situación antes de que se dé la explosión, digamos, del problema. Eso es lo que buscamos, sostener al adolescente o al alumno antes de que haga eclosión, porque ahí ya estaríamos en otra situación y es que no nos dimos cuenta. Entonces, sería como el trabajo, trabajar la prevención. exactamente, tratamos de hacer eso. Entonces, todo está planificado desde el principio, desde el primer año, en ver cómo vamos trabajando diferentes áreas del sujeto, para que cuando llegue a quinto sea realmente un sujeto que tenga actitud crítica, autocrítica, tenga que sea autónomo y que pueda tener el dominio de alguna forma o regular sus emociones. Eso es lo que se busca, pero para eso trabajamos desde el primer día del primer año hasta quinto año. Hay diferentes etapas y proyectos que se van dando para sostener eso. Esa es la mirada, tenemos una mirada amplia y después vamos haciéndolo por bloques, ¿no? Nada es casual. Bueno, buenísimo, Silvana. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los chicos que formularon sus preguntas. Esto ya era parte de un trabajo que tenían que hacer hace tiempo dentro del módulo de entrevista. ¿Sí? Así que te queremos agradecer infinitamente, mientras los chicos van a seguir conectados para trabajar con los chicos de cuarto y con el profesor Saúl. Ya lo estoy viendo, los reconozco a los chicos de cuarto. Muchísimas gracias, Silvana. Están de nada, Julio gracias a y ustedes por Gracias, Fabián. Silvana. Muchísimas gracias, infinitamente. Un abrazo. Chau, chau. Hasta la hasta luego. próxima. Chau, Estamos en chau. contacto. Chau, chau. Bien. Disculpen, chicos. Por eso les pedí que esperen un momento, pero queremos aprovechar la oportunidad que los chicos están conectados, ¿sí? Y poder hacer el debate o el cierre, la puesta en común del taller que ustedes trabajaron el martes, no de la semana pasada, de la antepasada, sobre funciones cuadráticas. ¿Sí? Así que les doy la palabra. Buenas tardes, profe Mariela, Hola, Saúl, Una Silvana. cosita nomás, Buenas. Julio, antes de que arranquen, como para ir modulando. Sí. Yo a las 5 tengo mesa de examen. Dale, lo vamos a hacer rápido la puesta en común, profe. Bueno, no sé si Me rápido, comentó pero... Fabiana. Ajá, dale, Sí. está. Bueno, gracias. Bien. Como dijo la profe, yo soy Butzinski Julio, estoy cursando el cuarto año del profesorado de matemática junto a mi compañera. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Domínguez Fabiana. Bien, si la profe me permite compartir pantalla. Estamos. Nosotros les presentamos la vez pasada un libro que tenía tanto teoría como actividades. Bueno, los alumnos que participaron lo figuran acá abajo. Y las tareas que fueron haciendo. Acá. Vamos a comenzar con la tarea 1. Nos decía, la tarea 1 trataba sobre las características de las funciones cuadráticas, en la cual ustedes tenían que completar las oraciones. La primera oración decía, la letra X representa, vemos que hubo un debate, hubo personas que pusieron la A, la B, la C y la D. Así que todas las opciones fueron elegidas. Pero la opción correcta es que la letra X representa la variable independiente, ¿sí? En las funciones cuadráticas.
si pasamos a la tarea 2, nos decía, la expresión f de x representa el valor obtenido al reemplazar x por algún valor. Es decir, f de x es, tenían que elegir una opción de la cual la opción correcta es la D, ¿sí? Representa la imagen de la función. Pasamos a la tarea número 3. Bueno, nos decía, ¿qué pasa si A es distinto de 0? O sea, si A es distinto de 0, necesariamente porque si A es igual a 0, ¿qué pasa? Ahí está, ¿qué pasaba si A es igual a 0? Tenían la opción de que era una ecuación, una función lineal, una función cualquiera, o una función cuadrática sin pendiente. Bueno, para demostrar cuál es la opción correcta, vamos a ver mi compañero. ¿Se fue mi compañero? Parece que sí. Bueno, pasa nada. Bueno, sería que si A es igual a 0 es una función lineal, ¿sí? Nosotros le queríamos mostrar con el GeoGebra, haciéndole valer 0 a A. Y bueno, sería una función lineal. Pasamos a la tarea 4. A, B y C son, bueno, ¿qué son A, B y C de la función cuadrática? Vendrían a ser los coeficientes. La mayoría de ustedes respondió correctamente. Si vamos a la tarea 5, decía, ¿es el coeficiente principal porque acompaña la variable x? Bueno, todos respondieron de grado 2, todos respondieron muy bien. Era la opción C, que vendría a ser A, el coeficiente A. Bueno, el coeficiente que acompaña la variable x de grado 1 es la opción B. Todos respondieron correctamente. Tenemos que C es el... Bueno, tuvimos un debate entre dos opciones, pero sí, la mayoría de ustedes respondió correctamente y es el término independiente, ¿sí? La tarea 8 nos decía, f de x puede reemplazarse por la letra i que representa a. Bueno, tenían que elegir una de las opciones y es la variable dependiente, que vendría a ser la opción B. Entonces quedaría, f de x puede reemplazarse por la letra i que representa la variable dependiente de la función. Así la expresión anterior también puede ser escrita como, y ahí tenemos cómo vendría a ser escrita. Y finalmente, bueno, tenemos, no sé si mi compañero volvió. Si alguien me Podés puede entrar igual confirmar. ahí, Fabi, y mostrar de alguno de... Sí, pero esta parte la iba a explicar él. Ah, bueno. Pero creo que no está. Bueno, acá le dimos la posibilidad de que puedan mover los deslizadores que vendrían a representar los parámetros y entonces ustedes podrían luego contestar las preguntas que aparecían a continuación. ¿Qué sucede con la parábola Fabi, cuando el signo... ¿Sí? Esos parámetros que en el ejercicio anterior también se los pueden llamar coeficientes, ¿sí? Sí. Coeficientes, constantes, parámetros. De la selección que ustedes vieron en el punto anterior, que era, no me acuerdo si era el 5 o el 6, que eran A, B y C, aparecían coeficientes y otros nombres que no correspondían, pero también esos coeficientes pueden recibir el nombre de parámetros o constantes de una función cuadrática. ¿Sí? Son varios nombres correctos que pueden recibir. Eso nomás quería acotar. Gracias, profe. Bien, luego teníamos qué sucede con la parábola cuando el signo del coeficiente principal es positivo y cuando es negativo. Bueno, nosotros, ustedes moviendo los deslizadores, podían analizar qué sucedía con
el gráfico. Bueno, la mayoría de ustedes respondió correctamente. Cuando el signo del coeficiente principal es positivo y cuando es negativo, bueno, la parábola se abre hacia arriba y luego se abre hacia abajo. Bueno, ¿qué determina el parámetro A en las funciones cuadráticas? Bueno, vemos que respondieron la concavidad, que es correcto. El parámetro A, entonces, lo que determina es si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cóncavas o convexas. Pusieron una opción acá. Bueno, luego teníamos si A es mayor a 0, ¿qué ocurre en la gráfica de la función cuando el parámetro B pasa de ser positivo a negativo o viceversa? Bueno, tenemos que si se desplaza hacia arriba o tenemos que se desplaza hacia abajo. Esto lo podríamos haber visto mejor analizando juntos la gráfica. Ahí se conectó Julio. Ah, buenísimo. Nos quedamos en los parámetros de la función. Disculpen, me quedé sin internet justo. Por ahí va y viene. Sí. Bien, ahí les comparto pantalla. ¿Ven? Todavía no, ahora sí. Bien. La primera pregunta, no sé si me recordás, Fabiana, qué decía. Bueno, me aguantas un segundo y voy de vuelta. Lo de A Bueno, distinto de 0. ¿Qué pasa si A es igual a 0? ¿Qué sucede con la parábola cuando el signo del coeficiente principal es positivo y cuando es negativo? Bien, cuando el signo del coeficiente principal es positivo, como vemos acá, las ramas de la parábola abren hacia arriba. Y cuando es negativo, abren hacia abajo. Es decir, que cuando es positivo es cóncava, cuando es negativo es convexa. Bien, la otra pregunta me decís, Fabiana. ¿Qué determina el parámetro A en las funciones cuadráticas? Bien, como vemos, el parámetro A determina la amplitud de la parábola. Ahí está. Si A es mayor a 0, ¿qué ocurre con la gráfica de la función cuadrática cuando el parámetro B pasa de ser positivo a negativo o viceversa? Bien, tenemos que A acá es mayor a 0 y cuando B aumenta, la ordenada del vértice va obteniendo valores menores. Ahí como vemos, va obteniendo valores menores. Bien, Después, luego teníamos si A es menor a 0. ¿Qué ocurre con la gráfica de la función cuadrática cuando el parámetro B pasa de ser positivo a negativo o viceversa? bien, ahí tenemos que la parábola va obteniendo valores mayores. La ordenada del vértice. Y finalmente, el análisis con respecto al parámetro C. Bien, el parámetro C lo que ocurre es que vamos a tener un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Cuando C es positivo, la parábola se desplaza hacia arriba. Y cuando C es negativo, la parábola se desplaza hacia abajo. Perfecto. Ahora sí vamos a ir con el libro. Bien, ya tenemos escribir la siguiente función cuadrática en su forma factorizada. Para escribir en su forma factorizada lo que podríamos hacer acá es encontrar las raíces y luego de eso reemplazar en la fórmula que tenemos que a por x menos x sub 1, que va a ser una raíz, por x menos x sub 2, que será otra raíz. Y acá tenemos el coeficiente principal a y reemplazar nada más. Y ya teníamos la forma factorizada. Y para la canónica podíamos hacerlo completando cuadrado, o la otra manera era hallando el vértice y después hallar el vértice, reemplazar en HK y ya teníamos el coeficiente principal que era 2. Bien, acá simplemente hacíamos la distributiva y ya obtenemos la forma general.
Y con la canónica desarrollamos el cuadrado y hacemos la distributiva y ya tenemos la general también, la forma general de la función cuadrática. Bien, acá veíamos la diferente escritura de la función, graficar la función cuadrática. Bueno, al graficar las tres funciones, tanto la factorizada, la general como la canónica, íbamos a obtener tres parábolas que iban a estar superpuestas, es decir, que iban a coincidir, porque son la misma, solo que escrito de manera distinta. Bien, en los puntos notables, si vemos acá Brenda Dos Reis, ya encontró las raíces, que son los puntos A y B, el eje de simetría, que es la recta G, el punto D, que es la ordenada, que corta con el eje Y, que intersecta con el eje Y, y el vértice, que es el punto C. Bueno, en la tarea 20, a partir de una función, tenían que buscar la intersección con el eje Y, la cual la mayoría de ustedes respondió de forma correcta. Vendría a ser el punto 0 en X y 1 en Y. Luego teníamos la tarea 21, que era la intersección con el eje X, que podemos notar que todos respondieron de forma correcta, ¿sí? El B vendrían a ser los puntos correctos. La tarea 22 era sobre el vértice de la parábola. Nosotros en la teoría le dejamos la fórmula con la cual podían hallar el vértice de la parábola. La mayoría de ustedes lo hizo correctamente. El vértice vendría a ser la opción D. En la tarea 23, con respecto al eje de simetría, vemos también que la mayoría de ustedes lo hizo de forma correcta. Vendría a ser la recta que pasa por X 1.5 o 1,5. Bien. Finalmente llegamos a la evaluación, donde ustedes tenían que analizar esta imagen de los buitos. Se trataba acerca de la deforestación, ¿sí? Y cómo afectaba eso a la población de los búhos a través de los años. La primera pregunta les decía, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Por qué? Bueno, nosotros analizamos la gráfica que teníamos y volviendo a lo que ya vimos anteriormente en una de las primeras tareas, tenemos la variable dependiente, que vendría a ser el eje Y, y la variable independiente, que vendría a ser el eje X. Entonces, simplemente tendríamos que decir que la variable independiente vendría a ser